Bueno, es un motivo de gran gozo estar con esta amada iglesia en esta mañana, tanto para un servidor como para su esposa, de la que, bueno, ya nos unen bastantes lazos de amor fraternal, no solo con respecto al grupito de jóvenes, sino con muchas de las familias que conforman esta iglesia y, como no, la iglesia en general, ¿no? Así que tener el privilegio y a la vez la responsabilidad de compartir lo que Dios tiene hoy para esta preciosa iglesia por medio de su palabra era un reto para mí. Desde que me comunicaron la invitación, el Consejo de Ancianos me propuso venir aquí en esta mañana a esta amada iglesia, y para mí es un tremendo privilegio, ¿no? Que por cierto agradecemos grandemente desde la iglesia de la Zarzuela. Y ya aprovecho para descargarme también de los saludos de amor cristiano que me transmiten los hermanos que se reúnen en la iglesia de la Zarzuela. Ellos oran por esta preciosa iglesia, están presentes, cada una de estas familias que conforman esta amada iglesia en los corazones de los hermanos que se reúnen en la Zarzuela, y también, como no, de un servidor y de Eli. Así que me descargo de todos ellos ya en esta mañana. Bueno, y en el proceso de escoger un texto de la palabra que fuera de bendición para esta iglesia, los hermanos que predicáis desde este púlpito aquí en la iglesia de Orfila, no me lo habéis puesto muy fácil, ¿no? Y bueno, por otro lado, creo que es una tremenda bendición que se predique todo el consejo de Dios y de una manera tan rigurosa. Pero en oración, en ese proceso, el Señor me llevó a una oración, justamente, que se registra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Podéis ir abriendo entonces la palabra de Dios por esta preciosa epístola a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Será la oración que estaremos considerando en esta mañana. Bueno, esta es generalmente reconocida por muchos eruditos del Nuevo Testamento como la más sublime, la más majestuosa y la de más amplio alcance de todas las oraciones que encontramos en las epístolas paulinas. Algún erudito apunta que posiblemente en toda la Biblia, yo diría que quizás a excepción de la oración sacerdotal en Juan capítulo 17 y, como no, la oración modelo, el Padre Nuestro. De hecho, un comentarista dice que este es uno de los pasajes más sublimes de todo el Nuevo Testamento. Así que, antes de leerla, hermanos, estamos ante un pasaje que nos hace temblar ante la inmensidad de Dios, de sus perfecciones, de los beneficios que Él nos transmite por medio de su amado Hijo a los que creemos. Es casi un atrevimiento, pensaba conforme iba estudiando esta oración, es casi un atrevimiento predicar de este pasaje, porque es tremendamente poderoso y nos lleva a considerar cómo Dios, en su infinito amor, no solo nos salvó, sino que nos capacita espiritualmente para vivir en el fundamento de ese amor, de manera que éste sea visible en todo lo que hacemos, Es por eso que, haciéndome eco de las palabras que vamos a leer del apóstol en esta oración y que además hemos cantado, ¿no?, he querido titular esta predicación como arraigados y cimentados en amor. Hermanos, necesitamos sabiduría de Dios para entender su preciosa palabra en esta mañana. Mi oración era y es que a medida que la palabra se exponga con toda la torpeza de un servidor, haga milagro en tu corazón, haga milagro en el mío, haciéndonos ver la gloria de Jesús y liberándonos de mentiras, liberándonos de yugo, liberándonos de esclavitud. No estoy esperando nada menos que eso, porque no confiamos en nosotros mismos, sino en el Dios que nos da su palabra, que la inspiró y que hoy está en medio de nosotros para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, como dice el texto en el original, los ojos de nuestro corazón. Así que con reverencia queremos leer, pero también con expectativa, y dice así el apóstol a los de Éfeso en el capítulo 3, versículos 14 al 21 de esta preciosa epístola, y leo en la Biblia de las Américas. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra,
que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria esta mañana. Brevemente, a modo de contexto inmediato, a lo largo de esta epístola, Pablo ha venido desarrollando desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 13 del capítulo 3, un versículo antes de esta oración, de esta preciosa oración, el tema de la vida cristiana, tratando de hacer entender a estos hermanos y a todos nosotros quiénes somos en Cristo y los recursos ilimitados que tenemos en Él. Y es ahora, en nuestro pasaje, cuando Pablo presenta sus peticiones de oración a favor de los creyentes para que hagan uso de estos recursos. Pablo ya ha orado por ellos, de hecho, en esta epístola. Él hace 2 oraciones. Esta es la segunda de ellas. Y ambas están íntimamente relacionadas. En la primera oración, fíjate en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 22, Pablo ve la importancia de un sano entendimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por eso comienza pidiendo a Dios en oración que ilumine el entendimiento de los efesios para que puedan comprender plenamente cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora, a partir del capítulo 3, versículo 14, y en el resto de la carta, somos exhortados a reclamar y a vivir conforme a esas verdades. Así que en la primera oración, el apóstol pide que los creyentes puedan conocer su poder. En la segunda pide que lleguen a usar ese poder. Que lleguen a usar ese poder. Por eso están, como digo, tan íntimamente relacionadas. Mira, hermano, no basta con tener un amplio conocimiento de las doctrinas bíblicas, ser sesudos teológicamente, pero estáticos en nuestro día a día. Debemos vivir a la luz de estas doctrinas que conocemos, si no, seríamos atletas enclenques. Seríamos soldados sin armadura, o peregrinos sin rumbo. Pero creo, hermano, que Dios nos ha capacitado fielmente para que, entrenados, corramos con paciencia la carrera que se nos ha sido puesta por delante. Para que nos vistamos de su armadura. Y para que no solo sepamos, sino que vivamos como extranjeros en la tierra, porque somos ciudadanos del cielo. Ciertamente no existe un privilegio más grande en este mundo que ser cristianos. No hay nada más glorioso que conocer en Cristo al único Dios vivo y verdadero. Pero, hermanos, debemos mostrar a este mundo esa realidad de nuestro caminar diario. Y eso es precisamente lo que Pablo pide a Dios en oración para estos creyentes en Éfeso. Y espero nos hable imperiosamente a cada uno de nosotros en el día de hoy. Podemos dividir nuestro texto en 3 partes. En primer lugar, en los versículos 14 y 15 tenemos el fundamento de esta oración. En segundo lugar, en los versículos 16 al 19 tenemos las peticiones contenidas en esta oración. Y finalmente, en los versículos 20 al 21, la doxología o palabras de gloria, esto es lo que significa literalmente este vocablo compuesto griego, con las que Pablo concluye esta oración. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el fundamento de esta oración. Hay 2 aspectos que incentivan a Pablo a orar por los efesios, 2 aspectos sobre los cuales descansan sus peticiones. El primero de ellos son los privilegios que tenemos en Cristo y que nos han sido revelados en su palabra. Versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta oración está ubicada en el contexto de una parte integral de la exposición del apóstol de las doctrinas
de la salvación en esta epístola. Y es ahora el comienzo de esta oración, a través de esa partícula que hemos leído, por esta causa, donde el apóstol nos lleva a fijar nuestra mirada en la dimensión experimental de estas doctrinas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, él ya las ha expuesto claramente, pero deben ser practicadas, experimentadas en nuestras vidas. Tal vez más que en ningún otro libro de la Biblia, esta epístola a los Efesios enfatiza esa conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta en la vida cristiana. Muy bien, Pablo, pero ¿cuáles son estas doctrinas fundamentales que el apóstol desea que experimentemos y pongamos en práctica ahora? Por tanto, ¿cuál es el significado de este por esta causa? Pues miramos un poquito atrás y Pablo nos responde. Este por esta causa significa, puesto que solo por gracia, solo por medio de la fe, sois receptores de una nueva vida en Cristo. Esto es lo que Pablo decía en el capítulo 2, versículos 4 al 10. Puesto que todos los que creéis, ya sean judíos o gentiles, formáis un solo cuerpo en él. Esto es lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículos 11 al 22. Y puesto que estas nuevas realidades que acabamos de citar constituyen una parte importante de un plan divino que se extiende mucho más allá de lo que podéis imaginar, esto es lo que Pablo dice en el capítulo 3, versículos 1 al 13, por todo esto, por esta causa, necesitáis todo el poder y amor de Cristo para vivir vidas a la altura de vuestro llamamiento. Y ahí vemos la conexión. Esta es nuestra causa al orar, hermano. Esta es nuestra causa al orar. Lo que Pablo conoce de los propósitos divinos es lo que le mueve a orar y a pedir. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, al orar por nosotros y al orar por otros, los intereses de Dios deben ser los nuestros. Su causa, la nuestra. Porque es su voluntad la que perseguimos. Y Dios, en base a este pasaje, está interesado en formar un templo espiritual donde su gloria pueda ser cada vez más visible en el mundo. Ese es el interés de Dios. Y debe ser el nuestro. Dice un querido autor, a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Hay muchas personas que no han entendido esto. Y piden tan solo por su causa con un énfasis en muchas ocasiones meramente material, meramente terrenal. No, a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Se deleita más en la integridad y pureza de su iglesia que en el bienestar material de sus miembros. Se revela con más claridad a los hombres y mujeres que se deleitan en él, que le obedecen, que en aquellos otros cuyos horizontes giran en torno a un buen empleo, una buena salud, una buena casa. A Dios le preocupa más la justicia que el que llevemos una vida desahogada. Se dedica más a potenciar nuestra fe que nuestra popularidad. Prefiere un pueblo que vive en una gratitud disciplinada y en un gozo santo y no en una autosuficiencia desconsiderada y una felicidad deslumbrante. Así que al venir delante de Dios en oración, hermanos, debemos tomar muy en cuenta estos intereses de Dios y hacerlos nuestros. Es por esta causa por la que oramos. Y es entonces cuando Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto es, por tanto, con relación al receptor de esta oración. Pablo descansa en la paternidad de Dios. Este Dios omnipotente que mora en la iglesia, y esto es tremendo, hermanos, es nuestro Padre, dice Pablo, y el de todos los creyentes, ya sea que estén vivos ahora en la tierra o que estén morando con Él en los cielos. En cuanto a la expresión doblo mis rodillas, bueno, esta no era la posición habitual entre los judíos al orar. Ellos normalmente oraban de pie, con las manos levantadas. Esto sigue siendo así en el día de hoy, salvo cuando se postraban prácticamente en el suelo con los brazos extendidos en festividades como el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, o el Día de la Expiación, el Yom Kippur. Así que ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿A una postura asumida o a una actitud de corazón? Bueno, yo sé que muchos de nosotros responderíamos a una actitud de corazón. Y yo diría que ambas.
no quiero ser dogmático en este punto, pero yo diría que ambas. Siendo yo muy pequeño, a veces entraba al cuarto de mis padres sin llamar, esto les molestaba claramente, y en muchas ocasiones he encontrado a mi madre orando de rodillas. Y claro, eso ha calado en mí desde que era muy pequeño. Esto no nos hace más santos, hermanos, y ella lo sabe. Ni nuestra oración va a ser más oída que el que ore sentado o de pie, y ella lo sabe. Pero no olvides aquella parábola que el Señor menciona en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, de aquel fariseo y aquel publicano que subieron al templo a orar. El fariseo oró de pie en voz alta y cita el texto en el original, para sí mismo. Ese era el receptor de la oración. Él mismo, no Dios. Pero el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No sabemos, porque el texto bíblico así nos lo revela en esta preciosa parábola de nuestro Señor Jesucristo, en qué posición estaba ese publicano. Lo que sí sabemos es que su mirada estaba humillada y se golpeaba el pecho, se golpeaba sobre su corazón. Un gesto, por cierto, hebreo, que vemos poco en la Escritura, poco, pero que indicaba contrición, arrepentimiento verdadero por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios, por saber quiénes somos nosotros y quién es Él. Estamos en presencia del gran Rey, hermano, a punto de implorar favores que no merecemos. Sabemos que Él nos recibe como amados hijos y que busca siempre nuestro bien. Sí, pero sabemos también que dependemos de su gracia soberana y por tanto nos conviene una postura suplicante. Y ahora Pablo, como decíamos, señala al receptor de esta oración, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al final del versículo 14 y versículo 15, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Podemos y debemos acercarnos a Él con confianza, porque Él es un Padre amante, que cuida de los suyos, y sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Como diría Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre mío, mi Padre. Esa es la traducción más rigurosa de esta palabra aramea, que fue originalmente y es un término del lenguaje infantil judío. Algo interesante es que en la época del Nuevo Testamento el uso no se limitaba tan solo al habla de los niños, sino también la utilizaban los jóvenes y adultos, ya con mucha más madurez en esta relación, para dirigirse a su padre, cuando esa relación era muy entrañable. Así el vocablo Abba denota que la relación padre-hijo reposa en la confianza y respeto, en el cuidado y responsabilidad, en el cariño y en el conocimiento. El amor filial no está reñido con el temor reverencial. Recordemos que Dios es nuestro Padre, sí, pero es también el Rey del universo, cuyo trono está centrado en el cielo de los cielos. Y ambas realidades deben estar en nuestros corazones, hermanos, a la hora de orar. Amor y temblor, respeto y confianza, postración reverente y afecto sincero. Él es nuestro Padre, pero Él es el Rey de la gloria. Es lo que teológicamente conocemos como la inmanencia y trascendencia de Dios. Él es cercano y personal, Él es inmanente a su creación, pero está por encima y está más allá de nosotros. Él es trascendente. Es un equilibrio que es muy difícil de explicar, muy difícil, pero ambas forman parte del carácter de nuestro Dios, ambas, y se afirman juntas en la palabra. Fíjate, en un solo versículo, y además en esta misma epístola, un poquito más adelante, hablando expresamente de los llamados en Cristo Jesús, en el capítulo 4, versículo 6, Pablo habla de un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es nuestro Padre, pero a la vez es el Rey eterno de todo lo creado. Y Pablo añade al receptor, a nuestro Padre, una frase que reza en nuestra versión: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Toda la familia, si somos más exactos con el texto en el original. Claro, Dios tiene una sola familia, y esta es la interpretación más rigurosa de esta expresión en su contexto. Esa única familia es mucho más grande de lo que podemos imaginar, porque está compuesta tanto por gentiles como por judíos. Por tanto, todos aquellos que, independientemente de su raza, independientemente de su lengua, independientemente de su nación, escucha bien, porque ahí está la clave: creen en Jesús. No todo hombre, si no seríamos universalistas, sino aquellos que han sido llamados al arrepentimiento y ahora son sus hijos, solo por gracia, solo por fe. Pero también abarca no solamente a los redimidos que estamos en la tierra, sino a los redimidos que están en gloria, incluso a las huestes celestiales que obedecen a Dios. Como dice nuestro querido hermano William Hendrickson, la iglesia militante en la tierra y la iglesia triunfante en el cielo no son dos familias diferentes, son una sola, una misma familia. Y eso nos ayuda a vivir, hermanos, con una mirada celestial, fijada en el cielo y no tanto en el suelo, esperando aquel momento en el que veamos a Dios cara a cara, mientras vivimos en una obediencia perfecta, o intentamos que así lo sea para Él en este pequeño transcurso terrenal. Así que Pablo fundamenta su oración en los privilegios que tenemos ahora como cristianos y en la paternidad de Dios. Y esto nos lleva a las peticiones del apóstol en esta preciosa oración. Y encontramos tres peticiones. Las tres se encuentran íntimamente relacionadas porque estamos ante una oración progresiva, donde cada petición se está construyendo sobre la otra. Y Pablo pide en primer lugar, versículos 16 y primera parte del versículo 17, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Hermanos, las riquezas de nuestro Dios son ilimitadas, y estas riquezas están completamente a nuestra disposición. Si nosotros estamos en Cristo, Él ha prometido darnos de sus riquezas. Una ilustración que escuchaba de un querido expositor y que además de pequeño era uno de mis sueños más anhelados. Si un millonario nos invitara a comer en el día de nuestro cumpleaños y de antemano nos dice que Él nos quiere agradar, por favor, pide conforme a lo que yo pueda pagar. Yo no sé tú, hermano, pero yo no voy a pedir un plato de lentejas con un vaso de agua y unas natillas de postre. Porque Él me ha dicho, pide, y tomando la misma preposición del versículo 16, la bendición está en la gramática, pide conforme a lo que yo puedo pagar. El millonario puede darte desde 5 euros hasta 1 millón de euros, pero Él no te está diciendo lo que puede darte. Él te está diciendo que pidas conforme a lo que puede darte. Olvídate de los precios en el menú. Aspira a lo más alto. El hecho de que Dios no se limite a proveernos de parte de su riqueza, sino que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, es prodigioso. Es conmovedor en todo sentido. Amados hermanos, nuestro Dios ha prometido bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. Podemos pedir, y pedir bien conforme a su voluntad, como diría el apóstol Juan en su primera epístola, y nunca, hermano, nunca agotaremos las reservas de nuestro Padre. Nunca. Él es rico en misericordia, Él es rico en poder, Él es rico en gracia, en bondad, y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos en Cristo con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1. Y el apóstol, bajo este fundamento de riquezas espirituales, pide que los efesios sean fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pablo no pide que
todo creyente tenga una fabulosa casa con piscina y barbacoa de oro, ni un buen Mercedes. Él no pide por una vida cómoda y placentera, llena de lujos y deleites terrenales para ellos. No olvidemos, y ya lo hemos citado, que los intereses de Pablo eran conforme a los intereses de Dios por esta causa. Y el interés primario de Dios para su pueblo es que seamos santos para su gloria. Pablo sabía que la verdadera felicidad, radica en tener comunión con Dios, en ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Pero esto requiere de mucha fortaleza espiritual. Y esa es la petición del apóstol. Nadie es capaz de vivir en relaciones armoniosas y dar buen testimonio con solo sus propios recursos humanos. Tenemos que ser capacitados, tenemos que ser transformados por Dios. Somos débiles, hermano. A lo mejor tenemos buenas intenciones, pero somos incapaces de guardarlas. Nos falta constancia, nos faltan fuerzas. Como cita nuestro querido hermano Donald A. Carson, nos faltan fuerzas para poder ser santos, para pensar, actuar y hablar de formas que sean totalmente agradables a Jesucristo, poder para fortalecer nuestras resoluciones morales, poder para caminar en una transparente gratitud hacia Dios, poder para ser humildes, para tener discernimiento, poder para ser obedientes y confiados, para crecer en conformidad con Jesucristo. ¿Cuánto poder necesitamos, hermano? Claro, y es por eso, por lo que el fortalecimiento que el apóstol pide se da en el hombre interior. Es decir, no se trata de fuerzas físicas, sino de fuerzas espirituales. El apóstol apunta al hombre interior en contraste con el exterior, el corporal, el visible, puesto que es en el hombre interior donde se hallan nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros apetitos y gustos, nuestros afectos, nuestras emociones y quizás sobre todo nuestra voluntad. Y ahí el pecado ha hecho mella, ha hecho enormes estragos en todas estas áreas. Por eso somos débiles. Por eso, antes de darnos fuerzas para actuar, ¿sabes lo que el Señor tiene que darnos? Fuerzas para desear actuar. Porque nuestra voluntad flaquea. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Separados de Él nada podemos hacer. Es por eso por lo que Pablo introduce la labor del Espíritu Santo en el hombre interior. Ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Esta es la obra duradera y progresiva del Espíritu. Aquel mismo Espíritu que, como Pablo cita en el capítulo 1 de esta misma epístola, sella al cristiano en la conversión. Es la garantía de su herencia final, las arras, y que es el medio por el cual Dios está presente en la iglesia. Es tremenda la labor de esta persona de la Trinidad. Él es quien nos va transformando hacia la imagen de Cristo. Él es quien nos da poder. Y Pablo refuerza aún más este énfasis en la primera parte del versículo 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. No debemos entender la morada de Cristo en nosotros como si fuera el resultado y la consecuencia final del proceso de fortalecimiento por el Espíritu que acaba de señalar el apóstol Pablo en el versículo anterior, sino más bien como otro intento de expresar la misma idea. Los versículos 16 y 17a, o primera parte del versículo 17, van en paralelo. No son causa y efecto, sino dos caras de una misma moneda, dos maneras de decir lo mismo. De hecho, en el texto griego, al principio del versículo 17, esa conjunción de manera que, o para que no aparece, es un todo. Bueno, estas palabras del apóstol pueden resultar extrañas en los oídos de algunos hermanos. ¿Cómo que habite Cristo en sus corazones, Pablo? Si estos eran creyentes ya. Y por ejemplo, en Juan capítulo 14, a partir del versículo 15, no lo vamos a buscar ahora por amor al tiempo, pero esta verdad es expresada claramente, sin lugar a discusión. Cristo mora en todo cristiano por medio de su Espíritu. De hecho, si alguien no posee el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él, no es un cristiano. Cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones? La bendición está en la gramática. El verbo que la Reina Valera traduce como habitar o morar, kaitokeo en el koiné, es mucho más enfático y amplio en el original. Y da la idea de habitar en un lugar, y escucha bien, confortable. Dicho de otra manera, hacer de ese lugar mi hogar. El lugar donde deseas vivir, que está completamente a tu gusto. Escuchaba una ilustración de un querido autor y expositor que nos puede ayudar a clarificar un poco más este término. Imaginémonos una pareja que con mucho esfuerzo y dedicación ahorra una cantidad X de dinero y con ella compran una casa que requiere de muchísimas reparaciones. La casa tiene en el salón un papel negro y plateado, es terriblemente feo. La cocina es pequeñita, el techo tiene goteras, el sótano está lleno de basura, el jardín está completamente abandonado y así sucesivamente. Pero esta pareja tiene deseo de remodelarla poco a poco y hacerla cada vez más a su gusto. Con el paso de los años sustituyen el papel negro plateado por un color pastel, amplían la cocina, reparan el techo, limpian el sótano, rehacen el jardín, hasta que poco a poco esta casa va adquiriendo la personalidad de sus dueños. Ya se parece a ellos, y ellos están cada vez más cómodos allí. Pues eso es exactamente lo que Cristo hace en nosotros cuando viene a morar en nuestros corazones. Mira, hermano, cuando Cristo por su Espíritu entra a morar en nosotros, se encuentra el equivalente moral de la basura en el sótano, del papel negro y plateado y del techo con goteras. Entonces se pone a convertir esa residencia en un lugar adecuado para Él. Un lugar donde nuestro Salvador se sienta a gusto. Y debemos admitir y recordar, hermanos, que cuando Cristo vino a nosotros nos encontró en muy malas condiciones para hacer de nuestro hombre interior un lugar confortable. Hace falta mucho poder para cambiarnos. Y solo de una naturaleza, solo proveniente de Dios. Él lo hizo posicionalmente, nos hizo aptos para que Cristo more en nosotros por su Espíritu. Quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y lo hizo para siempre, no transitoriamente. Pero también progresivamente. Hoy sigue moldeándonos, sigue transformando el corazón para que se parezca más al de su Hijo. Vidas que reflejen que el señorío de Cristo es cada vez más real. Por tanto, cuanto más años tenemos en Cristo, tanto más debe resplandecer su presencia en nuestras vidas. Y tanto más debemos estar firmes en la fe y radiantes en el poder del Espíritu. Pero Pablo no pide únicamente porque estos hermanos sean fortalecidos con poder para que Cristo habite confortablemente en ellos, sino también, en segundo lugar, para que adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Desde el versículo 17b al 19a, dicho de otra manera, la segunda parte del versículo 17 a la primera del 19. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. El poder de Dios obrando en nuestro interior hace en nosotros una morada cada vez más confortable para Cristo. Y eso a su vez nos permite, arraigados y cimentados en amor, adquirir un conocimiento cada vez más amplio, más maduro de este para con nosotros. La expresión arraigados y cimentados, que de hecho hemos cantado en esta mañana, es una metáfora para expresar la idea de crecimiento en vida, como sería la de un árbol, y de desarrollo sólido, como es la de un edificio. La fortaleza de un árbol descansa en la extensión y profundidad de las raíces que lo sujetan firmemente a la tierra. Estas toman las sustancias vitales para garantizar el crecimiento sólido, sano del árbol. Este árbol, metáfora del creyente que vive en Cristo, producirá el fruto
que glorifique a Dios y que Dios demanda de él. Es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hará prosperará. Salmo 1, versículo 3. También el edificio asentado sólidamente sobre su fundamento crece para ser un templo santo en el Señor. Claro, como el mismo apóstol cita un poco antes, en el capítulo 2, versículo 20, hemos sido sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo mismo. Es tanto la vida que se comunica a quien metafóricamente se compara a un árbol que fructifica, como el cimiento estable sobre el que los creyentes y la Iglesia descansan. Es esta la manera de comprender y conocer el amor de Cristo. Es esta la manera. Estar arraigados y cimentados en lo mismo que deseas comprender y conocer. Comprender y conocer. Y es que estas son dos palabras clave en nuestro texto que debemos señalar para entender esta segunda petición. El primer vocablo es el verbo comprender, catalanzano, en el versículo 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos. Este verbo en el original encierra la idea de asimilar algo, de agarrarse literalmente al concepto, de entenderlo bien, realmente, de hacerlo nuestro. Yo nunca he sido muy bueno aprendiéndome tomos extensos de teoría en la universidad o en el instituto. Generalmente necesitaba bastante tiempo para asimilar, para comprender lo que estaba leyendo, casi hacerlo mío. De ahí que quizás tendiera más a las ciencias que a las letras. Pero en alguna ocasión he necesitado de memorizar tan solo el temario, o quizá por el tiempo tendías a ese modo de estudio, y esto los jóvenes lo saben bien, el conocimiento embotellado. Te levantas ese día, tienes el examen, y no quieres que tus padres te hablen, porque aquello está herméticamente calculado en tu cabeza y no quieres que se cuele ningún concepto. Quieres llegar al examen y vomitar. Claro, después ya no me preguntes acerca del temario, porque posiblemente mi cabeza se formateaba. Bueno, Pablo nos está diciendo aquí a través de este término que lo importante no es que lleves ese conocimiento embotellado. Que lo importante no es que tú te embotelles momentáneamente ese conocimiento, para después perderlo por completo. No, lo importante es que tú te agarres, te hagas con el concepto, literalmente. Que lo entiendas porque, ¿sabes qué? Vas a tener que practicarlo. Pero hay una segunda palabra clave y es el verbo conocer, en el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo. Y esta es una palabra totalmente distinta, ginosko. Apunta más bien hacia un conocimiento experimental. Ambos términos, fíjate, se complementan perfectamente en la argumentación del apóstol, porque si embotellas el conocimiento, hemos dicho, desaparece en tu mente después de un uso temporal. Es imposible que lo hayas retenido de manera que puedas ponerlo en práctica y en el uso experimental de él madures. Es imposible. Mira, un cristiano que no crece en la experiencia del amor de Dios en Cristo no crecerá hasta llegar a la madurez que desea Dios para nuestras vidas. No se desarrollará, espiritualmente como debe. Si él o ella no conoce ese amor de Cristo porque no dedica tiempo de calidad para ello, no podrá experimentar más cada día de ese amor y por tanto no va a madurar normalmente. Muchas veces, hermanos, nos alejamos del amor de Dios, un servidor el primero, de ese primer amor. Nos vamos detrás de otras cosas cuya significancia en nuestra vida es mucho menor, y lo sabemos, y aún así nos privamos de ese amor. Y al hacerlo, hermanos, cosechamos el resultado de una patética inmadurez espiritual y una vida de piedad en bancarrota.
Necesitamos conocer más el amor de Cristo. Necesitamos experimentar más de ese amor en nuestras vidas. Y por lo tanto debemos orar como Pablo oró, no solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos en la fe. Por eso Pablo pide a Dios en oración que ellos sean capaces de asidos a ese amor, en un entendimiento vivo, experimentar ese amor en sus vidas cada vez más abundantemente, para que sean plenamente capaces, como cita la Reina Valera del 60, de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Pero bueno, algunos comentaristas ingeniosos han tratado de interpretar cada una de las expresiones que encontramos en el versículo 18 para describir las dimensiones del amor de Cristo. Alguien dijo de este texto que el amor de Cristo es tan ancho que abarca a todos los que creen, tan largo como la eternidad, tan profundo como la miseria humana y el pecado, y tan alto como el cielo. Yo creo personalmente que es muy probable que Pablo no estuviera pensando en ninguna de estas cosas cuando escribió estas palabras. El apóstol tiene más bien la intención de llevarnos a entender la magnitud de ese amor y lo difícil que es expresarlo con palabras. Él no encuentra las palabras apropiadas. Es por eso que dice que es un amor que excede o sobrepasa a todo conocimiento. La reflexión de nuestro querido hermano David Burt aquí creo que puede ser muy acertada teológicamente. Dice nuestro hermano: es probable que Pablo solamente quisiera decir que mires el amor de Cristo desde el ángulo que sea, siempre resulta inagotable. Lo puedes mirar en la creación o en la redención, en la actividad salvífica de Cristo en el pasado, en el presente, en el futuro, en tu propia vida y en la de los demás. Nunca llegarás al final de tu meditación. Siempre hay más que descubrir. Cuando Dios invitó a Abraham a mirar las estrellas y contarlas, porque así de numerosa sería su descendencia, supongo que empezó mirando en una dirección, al norte, por ejemplo, luego al este, al sur, al oeste. Finalmente, encima de su cabeza, estrellas y más estrellas. Así es con el amor de Cristo. Así que tú quieres conocer más del amor de Cristo. ¿Quieres experimentar en tu vida en una forma más plena ese amor, percibirlo más claramente? Bueno, debes poner en práctica el principio de amor que Cristo puso en ti en el momento de la conversión. Debes orar a Dios que te capacite con su poder para una mejor comprensión de ese amor. No un conocimiento embotellado que se pierda temporalmente, sino asirnos permanentemente. Debes perseguir ese conocimiento no en soledad. No en soledad. Yo no sé si tú te has fijado, hermano, en la preposición que Pablo aporta en el versículo 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos. Con todos los santos. Es una partícula inclusiva. Teniendo comunión con los santos, no con el grupito de mis amigos en la iglesia, no, con los santos. Practica ese amor hacia tus ancianos, hacia los mayores, jóvenes, hacia los más jóvenes, mayores, hacia los más retraídos, hacia los más efusivos. Pero, hermano, no te jactes de conocer el amor de Dios, no te jactes de experimentarlo si no lo estás practicando. Y esto nos lleva a la última petición del apóstol, la segunda parte del versículo 19, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Lo que Pablo está pidiendo finalmente aquí es ni más ni menos que la perfección. Como hijos de nuestro Padre Celestial debemos ser perfectos como Él es perfecto, santo como Él es santo. Y este es el clímax de esta oración. Es hacia aquí donde nos conducen las otras peticiones que hemos podido considerar en esta mañana. Pablo quiere que tengamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas para hacer en nosotros una morada cada vez más confortable para nuestro Señor, de manera que comprendamos y experimentemos más plenamente su amor y por tanto seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para que sigamos avanzando en nuestro proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Ya Dios mora en nosotros si somos cristianos y está obrando en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro bendito y precioso Señor Jesucristo.
Lo que Pablo pide ahora para estos creyentes de Éfeso es que ellos puedan ser llenos de todas las excelencias espirituales que Dios puede impartirles. Todas las excelencias espirituales. Esta expresión, estar lleno de o ser lleno de, es usada a menudo en la Escritura para expresar la experiencia de ser completamente dominado por alguna cosa. Por ejemplo, estar lleno de ira es lo mismo que ser completamente dominado por la ira. Estar lleno de gozo es ser completamente dominado por el gozo. Estar lleno de la plenitud de Dios no es otra cosa que ser completamente dominado por el carácter de Dios. Eso es lo que Pablo quiere, ser completamente dominado por el carácter de Dios, su sabiduría, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su longanimidad, todas aquellas perfecciones que hacen que nuestro Dios sea hermoso, todas aquellas características que hacen a nuestro Dios deseable, llenos de todos aquellos atributos que hacen a nuestro Dios perfecto. Pablo intercede ahora para que sus lectores avancen continuamente hacia esta meta de la perfección. Cristo ha de ser formado en nosotros. No debemos conformarnos con nada menos que ser como Él. Y esta debe ser también nuestra oración los unos por los otros, más allá de toda otra necesidad, hermano, material, social, laboral, familiar o eclesial. No debemos perder de vista esta necesidad suprema, que cada creyente llegue a ser como Cristo. Que la imagen de Dios vuelva a reflejarse en nosotros de verdad, de verdad. Que nuestra transformación por el Espíritu pueda avanzar sin estorbos. Así debemos interceder, hermanos. Y finalmente llegamos a la doxología, Hemos visto el fundamento de esta oración, hemos visto las peticiones que contiene. Veamos ahora en último lugar, y mucho más brevemente, a modo de conclusión, la doxología con la que Pablo concluye esta oración, versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. La palabra doxología, como ya hemos citado anteriormente, significa una palabra de alabanza, una palabra de gloria. Ahora en estas palabras de alabanza, Pablo pone las peticiones ya expresadas en su contexto apropiado. Y nos dice dos cosas. En primer lugar, que nuestro Dios es capaz de hacer todo lo que Pablo ha detallado y muchísimo más. Y muchísimo más. O sea, las peticiones de Pablo en su intercesión han sido tremendas, han sido grandiosas, pero ahora abrumado por la indecible trascendencia de Dios, Pablo entiende que todo lo dicho hasta aquí es pobre, es ruin, queda corto con respecto al verdadero alcance del poder de Dios. Es poco, hermano, muy poco. Sencillamente no hay límites a lo que Dios es capaz de hacer. Los superlativos humanos no pueden hacer justicia a la grandeza divina. Mira, hermano, nos atrevemos a pensar que lo que Pablo ya ha pedido es excesivo. Nos atrevemos a conformarnos por falsa modestia, con algo menos que toda la plenitud de Dios. Entonces no hemos entendido bien ni a Dios ni a su plan eterno. No solo distan mucho de ser excesivas las peticiones del apóstol, sino que Dios puede hacer más. Puede hacer mucho más. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que puede responder una oración como esta y aún puede hacer mucho más, mi querido hermano, mucho más. Así que no sigas manteniendo ese pensamiento en ti de que no hay remedio para tu vida espiritual. No sigas manteniendo ese pensamiento en tu corazón, porque eso es un engaño del diablo, eso es una mentira. Querido hermano, no sigas albergando tal pensamiento en tu corazón. Dios puede levantarte a unas alturas espirituales que tú jamás has conocido. Dios puede llevarte a disfrutar de tal manera tu vida cristiana que las cosas del mundo dejen de ser una seducción para ti. Dios puede llenar tu corazón de ese gozo y esa alegría que vienen de estar en Cristo, de tener comunión con nuestro bendito Salvador. Dios puede hacer eso por ti.
No sigas viviendo una vida espiritual mediocre. No sigas viviendo una vida espiritual derrotada, teniendo en los cielos un Padre como nuestro Padre. Y en segundo lugar, Pablo nos dice en esta doxología que el propósito final de esta oración, la meta final de esta oración, es que se dé toda la gloria a Dios en la Iglesia, en Cristo Jesús, toda. En la medida en que todos los miembros de la Iglesia crecen y maduran espiritualmente, en esta misma medida, la Iglesia cumple con su llamado de darle gloria a Dios ahora, y Pablo dice, y por los siglos de los siglos. La Iglesia seguirá siendo por toda la eternidad el instrumento a través del cual Dios va a manifestar su gloria. Mi hermano, tú y yo somos la Iglesia. Si Cristo va a ser glorificado en la Iglesia, va a manifestar esa gloria en ti y en mí. La va a manifestar en ti y en mí. Nosotros somos la Iglesia. Nosotros somos esas piedras vivas que componen este templo espiritual y es nuestra responsabilidad, hermano. Es nuestra responsabilidad que la luz de la gloria divina brille cada vez más intensamente en nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad para la gloria del Cordero. Nosotros debemos ser astros en el firmamento de la Iglesia, que reflejen la luz del que es el sol de perfecta justicia, en el que brilla intensamente la gloria de Dios y brillará por los siglos de los siglos. Cristo. Mientras Cristo siga siendo exaltado en esta preciosa Iglesia, por medio de su palabra, su gloria, brillará en medio nuestro. Y para eso, hermanos, estamos aquí, para eso. Que Dios use su palabra en esta mañana para despertar nuestras almas, para incentivarnos a seguir corriendo la carrera con paciencia y en dependencia del poder que solo Dios da, y que sigamos creciendo en nuestro conocimiento experimental del amor de Dios en Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, viviendo bajo la atenta mirada de Dios. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, gracias por proveernos en esta mañana de esta palabra que puede hacer grandes cosas en nuestro corazón, y de esta oración que nos ayuda también a considerar las enormes bendiciones que hemos recibido por medio de tu persona para los que creemos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros y nos provees de mucho más de lo que pedimos y entendemos en base a tu voluntad. Y sobre todo en el plano espiritual, Señor, no queremos contaminar quizá esta oración, otras oraciones modelo, con aspectos materiales tan solo, sino dándote gracias por lo más importante que has hecho en nuestras vidas. Y es quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, que sea una habitación confortable para ti. Es tremendo, Señor, saber que hoy vivimos por y para ti, porque tú has hecho una obra tremenda en nuestro corazón posicionalmente y sigues haciéndolo progresivamente para que seamos cada día más parecidos a ti y menos a nosotros mismos. Gracias, Señor. Bendice a esta preciosa Iglesia y deseamos, Señor, que tu Espíritu se mueva con poder para que siga tocando corazones, siga circuncidando el corazón de aquellos que están muertos en delitos y pecados, para que vengan a ti. Es por tu gracia, Señor, es por tu misericordia, por tu amor. Lo ponemos en tus manos y te damos las gracias por tu preciosa palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.